Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es martes 9 de mayo y vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 10 hasta el 14. El capítulo 10 comienza narrando un hecho acontecido entre David y el rey Hanún, rey de los amonitas. Lo que ocurrió fue que murió el papá de Hanún, quien había sido un rey benévolo con David. Y David, mostrando cordialidad, misericordia, manda una embajada a Hanún por la muerte de Naas, de su padre. Sin embargo, los príncipes de los amonitas, resentidos porque David había sido severo con los moabitas, que eran sus aliados principales, ellos hacen un desagravio a los embajadores. Le cortan la barba y cortan los vestidos, sus ropas por la mitad del cuerpo. En esa época la barba era un ornamento muy importante para los hombres, era su honor. O sea, cortar la barba era quitarle su honor, era deshonrarlos por completo. Y mucho más, cortar los vestidos por donde lo cortaron, porque en esa época no habían ropa interior, así que eso fue una tremenda humillación. Ahora, humillar a los embajadores del rey era humillar al propio rey. Era como que si lo estuvieran haciendo a David. De tal manera que este insulto David no lo pasó por alto y envía a su ejército de los valientes. Ese era un ejército de hombres aguerridos. Recuerden que a David, en la cueva de Adulam, se le unieron los angustiados, endeudados e inconformes, según 1 Samuel 22, 1 al 2. Pero de esas personas que tenían tantos problemas, tantos traumas, David hizo un tremendo ejército. Para poner un ejemplo, ahí estaba Adino el Esnita, famoso porque él solo le había quitado la vida a 800 hombres en una batalla. Según Samuel 23:8 lo narra, ¿verdad? También otro era Jazobeán, quien había eliminado a 300 hombres en una batalla en Primera de Crónicas 11:11. Y otro de esos hombres era Benaía, quien había matado a un león en un pozo en un día de nieve, y también eliminó a un enorme guerrero egipcio con su propia lanza, según Primera de Crónicas 11, 22 al 23. O sea, eran hombres que se convirtieron en hombres muy feroces, guerreros. Bueno, pero sin embargo, los amonitas solicitaron la ayuda de los sirios. Y cuando el ejército de David estaba atacando a los amonitas, llegaron los sirios por la parte de atrás. Así que ese ejército estaba totalmente rodeado. Sin embargo, Joab, el general de los ejércitos de David, no tenía planteada la derrota, sino que le pidió al pueblo, al ejército, valor y que avanzara. Y bueno, allí nosotros vamos a leer cuál fue el desenlace, ¿verdad? Que los amonitas y los sirios huyeron delante del ejército de los hombres valientes de David. ¿Por qué? Bueno, porque Dios estaba con ellos. Recuerden que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 7, Dios prometió este tipo de bendición sobre Israel si se mantenían obedientes. Ahora, ¿por qué es interesante esta historia, hermano? Porque cuando el pueblo estaba rodeado, Joab solicita a David ayuda. Y David manda otro pequeño ejército, ¿verdad?, de refuerzo
para ayudar a Joab. Pero la idea era que David fuera al frente comandando a esas personas. Sin embargo, David se quedó en su casa ocioso. Y vino una tremenda caída espiritual para David. En el capítulo 11 se nos narra ese triste acontecimiento que ocurre cuando David estaba ocioso. David estaba desocupado y tenía los sentidos errantes, especialmente la vista. Vale la pena recordar lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada uno de nosotros, el Señor permite que nos conozcamos a través de las pruebas que hemos tenido en la vida. Entonces, nosotros necesitamos pedir al Señor cada día que nos ayude en esas debilidades, en lo que somos fácilmente tentados, para no satisfacer esos deseos. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca hubiera puesto donde el enemigo quería que David estuviera. Entonces, mientras Joab estaba ocupado allá en Raba, Satanás lo estaba con David y muy pronto prevaleció contra David. Sin embargo, hermano, ya David venía con esa debilidad. David había mostrado indiferencia por el plan de Dios con respecto al matrimonio muchos años antes de cometer este pecado. Eso lo vamos a leer en 1 Samuel 25, 42 al 43, 2 Samuel 3, 2 y 5. Así que David tenía un mal hábito, y era de tomar mujeres como esposas. Y esos malos hábitos finalmente, bueno, cobran, y el precio es muy caro, ¿verdad? Muy alto. De tal manera que nosotros debemos tener cuidado con nuestras tendencias que hemos heredado de nuestros padres, pero también con las tendencias que hemos desarrollado, que hemos alimentado, las tendencias carnales, ¿verdad? Los cristianos especialmente debemos aprender a nunca dejar que nuestra vista, nuestra mente, se asienten sobre imágenes sensuales, excepto a las que pertenecen al matrimonio. Nuestros ojos deberían rebotar de tantas imágenes sensuales que se nos atraviesan cada día. Y por eso es muy importante, ¿verdad? La buena relación en la pareja, para que el hombre y la mujer, porque también las mujeres tienen sus tentaciones, puedan tener la fortaleza espiritual. Las muchas esposas de David no satisfacían su lujuria. Esto es porque no se puede satisfacer a los deseos de la carne nunca, hermano, nunca. El hombre siempre quiere más. ¿Cuántas esposas tenía David? David tenía muchísimas esposas. Pero el problema estaba en la mente, tenía una enfermedad espiritual y nada lo satisfacía. Entonces, este fue un mal ejemplo para sus hijos. Fíjense cómo resultó siendo Salomón, ¿verdad? Que Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. David y Salomón nos muestran que si una mujer no es suficiente, 1000 mujeres tampoco lo serán. Si un hombre no es suficiente, 1000 hombres tampoco lo serán. En el caso de las mujeres. El problema es en la mente. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A ser transformados totalmente, a enfocarnos. La Biblia dice que Betsabé era una mujer muy hermosa. No obstante, la belleza
de Betsabé no fue el problema, hermano. El problema fue los malos hábitos de David. David miró a Betsabé y dijo, belleza, pero Dios vio ese caso como una fealdad. Los placeres del pecado nos engañan como el cebo esconde el anzuelo. Debemos llamarlo como Dios lo llama, pecado. Nosotros a veces queremos llamarlo una aventura, pero Dios lo llama adulterio. Que los seres humanos queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Nosotros queremos llamarlo sexy, pero Dios lo llama pecado. Nosotros los seres humanos queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Nosotros queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. David sabía que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Sin embargo, lo hizo. Es difícil de poder imaginar la forma que pensaba David, porque en ese momento David no estaba pensando. Así que fíjense todos los resultados, hermano, de ese pecado de David. Un embarazo no deseado, un asesinato de un amigo de confianza, un bebé muerto, su hija violada por su hijo, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, alejándose y alejándose de él y gran parte de Israel, y al mismo tiempo la ruina para toda la nación, ¿verdad? Entonces vamos a tener cuidado, hermanos, de no cometer esos pecados, ¿verdad? Como lo hizo Eva, que vio, codició, robó, mató y se escondió. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a seguir leyendo todas las historias que están allí, que son tristes, pero que nos dejan muchas enseñanzas espirituales. Hermanos queridos, no nos olvidemos. Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día.